Seguimos en Revista 110, son las 5:22. Vamos entonces a hablar de Dani. Dice el pronóstico más reciente de meteorología que durante la tarde de ayer transcurrió un ambiente meteorológico generalmente seco y estable sobre el país. Solamente se observaron nubes orográficas en los Haitises y la cordillera central. Para hoy los remanentes de Dani estarían pasando al sur del país como una vaguada y provocarán aguaceros dispersos que localmente podrían ser moderados. También tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde, sobre la llanura costera caribeña, regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza. Y las temperaturas van a continuar bastante calurosas, especialmente durante el día debido a la radiación solar y a la época del año. Eso dice la Oficina Nacional de Meteorología. En tanto, hay dos zonas de aguaceros y tormentas eléctricas. La primera asociada a un sistema de baja presión localizada a 1.520 kilómetros al este de las Antillas Menores, con alrededor de un 90% de potencial para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. La segunda asociada a un sistema de baja presión y una onda tropical próximos a las islas de Cabo Verde, con bajo potencial de convertirse en ciclón tropical durante las próximas horas. Sigue el llamado a hacer uso racional del agua en todo el país. O sea, Dani será simplemente unos aguaceros, según lo que dice este pronóstico. No se espera gran incidencia, pero de todas maneras esperemos saber cuáles serían sus efectos en el país. Veamos entonces la prensa nacional. Vamos a ver lo que nos trae en su portada el periódico Diario Libre, que en su edición de este martes nos dice en noticia principal: mercados mundiales sufren una fuerte caída por situación en China. También se refleja en precios del petróleo, que ayer bajaron un 6%. Las bolsas mundiales se desplomaban ayer lunes debido a la preocupación que suscita la situación de China, según Economía Mundial. Esta situación contagió el resto de parques mundiales y mercados de materias primas, por lo que el precio del petróleo sufrió su mayor caída en más de 8 años, llegando hasta niveles que no se veían desde el inicio de la crisis económica ante las turbulencias en la bolsa china. Junior, buenos días. Buen día, Carlos. El petróleo baja y aquí no lo sentimos. Esas son de las cosas que uno se pregunta de por qué. Le decía anoche a alguien que esa es una gran noticia para el mundo. Para el mundo. Sí, pero para la República somos parte del Dominicana mundo. no. Parece que no somos parte del mundo. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Sí, funcionan de otra manera, y yo pienso que se reitera que no es de todo correcto lo que habían estado planteando las autoridades, de que el comportamiento de los precios en el mercado interno iba a depender de dos variables. Ajá. Una, la prima del dólar en la República Dominicana, y dos, bueno, el precio de los crudos a nivel internacionales. Estamos hablando que precisamente hoy amaneció el petróleo por debajo de $40, entre 38 a 38.50, según el mercado internacional, ya sea el Brent o ya sea el norteamericano. Son básicamente las referencias de precio. Pero de seguro que habrá una explicación que no convence a nadie sobre el por qué no van a variar mucho los precios de los combustibles. Y es una discusión vieja que se está dando en la República Dominicana. Y yo he dicho, por más que las autoridades, estas o las anteriores, han querido explicar la fórmula de cómo es que no baja el petróleo, no baja el combustible en el país, no hay forma de que las personas sencillas, comunes y corrientes, los que no tenemos experiencia en administración, sino en pago, entendamos la fórmula. Pasa que fíjate, también hay que tomar en cuenta. ¿Por qué, Carlos? Que nos acostumbramos a los gobiernos se acostumbraron desde cuando Balaguer para acá. No vamos a decir a exonerar, a decir que eso es contra el gobierno. Que lo que tiene que haber es un acto de sinceridad por parte del Estado. Es decir, no, señores. Aquí hay una variable que, independientemente de lo que pase en el mercado, no permite que los combustibles bajen. El famoso diferencial que tenemos que pagar y la carga impositiva. Esas dos cosas no permiten, y solo la voluntad del gobierno
más allá de lo que diga la ley de hidrocarburos. La voluntad del gobierno va a permitir que haya una sincerización o una aproximación, a ser sincero, con el costo de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Me dirán, bueno, el Estado necesita recursos para cumplir sus obligaciones. Muy bien, nosotros también necesitamos recursos para cumplir las nuestras. Y permanentemente estamos pagando impuestos. Pienso que tiene que haber sinceridad, porque ahorita se dispara a 25 pesos el barril de petróleo y tendremos la misma situación. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor por parte de las autoridades, despojarse, porque están ganándose unos cuartos. Mira, lo que pasa despojarse de una parte de la ganancia y compartirla, porque de eso se trata. Ya está claro que lo que determina no es el mercado internacional, que hay un gran componente local, que es el que tiene el peso fundamental. Y hablamos que cerca de 70 pesos o de 100 pesos es un componente impositivo entre el diferencial, los que dedican a no sé cuántas cosas que están gravitando. Tú sabes que cuando recordamos el tiempo atrás en cuanto los muchachos tristemente, no voy a decir tristemente célebres, sino muy fuertemente atacados recientemente de Estoy Harto, hacían una rueda de prensa toda la semana, inmediatamente se va a conocer el precio de los combustibles para la semana siguiente, diciendo a cuánto deberían estar los precios. Eran ellos los que hacían eso. Tenían una presión constante y permanente de un cálculo en base a la ley de hidrocarburos, cuánto debía costar el combustible a los consumidores dependiendo de lo que se decía si se aplicaba la ley. Pero tú sabes que hay que hacer un poco de historia, hay que recordar que fue Balaguer el primero que una vez, quizás como una salida rápida en algún momento determinado, después de la crisis en Irak, dijeron, oiga, ya la crisis pasó, los precios del petróleo volvieron a la normalidad, los precios de los combustibles deberían bajar de nuevo. Y dice, no, que ese dinero se está utilizando para pagar la deuda externa. Entonces ahí comenzó la dependencia estatal de los ingresos generados del diferencial de los combustibles, como un ingreso seguro, como una cosa de lo que no se podía prescindir para cumplir ciertos compromisos. Ahí nació ese impuesto, se institucionalizó, mediante una ley se trató de organizar, se hizo algo bárbaro, terrible, que fue obligar a todas las compañías que vendían combustible a fijar un solo precio, cuando había inclusive una marca de combustibles que vendía los galones de gasolina con, qué sé yo, una rebaja de algunos centavos o quizá un peso menos que otros. Lo llevaron allá. Mira, esos son los precios actuales de los combustibles. Según los últimos precios, la gasolina premium está costando 213,50 por galón. Bajó 2 pesos el sábado pasado. La regular, 196. Gasoil premium, 152,90. Bajó 1 peso. Gasoil regular, 144,90. GLP, 77,70. Y quedándose igual, y el gas natural 29,44. Mira, y fíjate, 29,44 por metro cúbico. Fíjate también, es que ya para el gobierno es imprescindible contar con los recursos del diferencial, porque no esa es la base para el endeudamiento y para cumplir con muchísimas otras cosas. Para el gobierno no es negocio que bajen. Pues yo pienso que así como los gobiernos le piden a la sí, población... Sí, es negocio, Junior, porque ya están dedicándome para el subsidio eléctrico. Parece que no. Lo que te quiero llevar es el punto siguiente. Así como los gobiernos le piden a las poblaciones apretarse los cinturones, hacer un sacrificio, yo pienso que es el momento para que también el gobierno haga un sacrificio. Ya no lo han hecho con el problema de la tarifa eléctrica, que dicen los generadores que ellos bajaron el costo, dicen ellos, pero el gobierno no ha transferido eso a la población. Está ocurriendo lo mismo con los precios de los combustibles. Se han desplomado a nivel internacional y una prima estable en la República Dominicana y no se ha reflejado en el costo. Por lo tanto, el llamado es ese, a que el presidente de la República, como principal administrador del Estado, pues haga él una iniciativa. ¿Para qué? Para que esa población que él entiende que con 10 mil pesos, con 5 mil pesos no puede vivir, pues los que tienen vehículo y pagan pasaje,
pues pueda haber una forma de compensar que baje un poquito más No, los y combustibles. también, por ejemplo, los mismos conductores, los mismos choferes de transporte público deberían ser los sindicalistas quienes abanderados de esa lucha de bajar los precios de los combustibles. Digo, a ellos no les importa porque a ellos les llega sin impuestos. El problema está les llega baratito que la debilidad nuestra, y su diferencial, porque tienen un ahorita le bajan diferencial que 5 utilizan en pesos otra al cosa. combustible, le bajan 10 y el transporte no baja, porque aquí cada quien tiene un gobierno aislado. Pues es otra cosa. Y te justifican que no baja porque las gomas no han bajado. De goma, porque los lubricantes aceite, no bajan. lubricante, toda la cosa. Ahí comienzan Siempre hay una ellos por ahí. explicación para que las cosas no bajen. Y yo creo que ya está bueno eso. Y eso lo que dice es que es necesaria la intervención del Estado en este problema. El doctor nos va a acompañar. Lo que pasa es que Buen día, doctor. el tema de los combustibles es un tema en que todo el mundo tiene un disfraz. Todo el mundo tiene algo que ocultar. Tú sabes que yo tengo la percepción de que cuando los combustibles bajan el gobierno no está contento. Yo creo que no. Y cuando los combustibles suben los choferes se ponen contentos. Y a el único sector que ni he tomado en consideración y que se supone que para quien se gobierna, que es el pasajero. Nadie le interesa el pasajero. No. Mira, en los combustibles está el precio real del crudo. Es decir, a cómo está y a cómo le cuesta a la República Dominicana. Eso es una constante, eso no debe variar. En torno a eso, en vez de ponerle un impuesto, se han disfrazado y le han puesto lo que tú estabas diciendo, El que es diferencial. Di que el diferencial, porque todo implica en buscar otro lenguaje. Un impuesto que no, a veces no tiene que ver, que no es porcentual, sino por galón, para que el gobierno haga su cálculo y no le falle, no, es tanto por galón, no importa cómo esté. Y otra parte es por el diferencial. El otro tema es político. ¿Cómo yo te pongo la inyección sin que tú te des cuenta y si no te duele? ¿Cómo te duermo? Lo de estoy harto, lo de los políticos, lo que realmente el precio real, el impuesto oculto, la parte política. Otra cosa es que hay economistas que en un momento dado les recomendaron al gobierno, y todos los gobiernos lo han asumido, que mientras más caro el consumo baja. De que las cosas cuando tú le encareces, el público aguanta. Menos accesibilidad. Sí, pero Exacto. ¿van a andar menos la gente? Sí. No, eso es lo que yo... Bueno, no. Sin embargo, es lo que ellos enarbolan. Cuando tú te sientas con ellos fuera de medio, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿tú sabes qué pasa? Que una de las teorías del bajo consumo es ese. Otro es, aquí hay países que venden más caro que aquí. Ese es otro argumento. Se agarran de Es verdad, hay países que un litro de gasolina vale más que un galón aquí. Pero eso es una política que ellos sabrán por qué lo hacen. La otra cosa es que es un método de financiamiento del gobierno. Venezuela le fía y ellos no lo venden al contado. y después emitimos bonos para pagar la deuda. Entonces, entre los choferes con su bendito pasaje, el fiado de Venezuela y lo venden al contado al consumidor, el mientras más caro, más difícil de acceso, lo político de qué voy a hacer el viernes para que estoy harto no me critique, o que no venga un economista y diga algo, un partido de oposición, que tampoco le interesa. Al partido de oposición lo que le interesa es que el gobierno suba No, por por ahí ahí, elementos, para poder claro, tener instrumentos. por ahí viene un ataque a Danilo, doctor, con esa vaina. A todo el mundo, a todito. Ese le están buscando, ahora mismo le van a decir otra cosa, le van a decir una palabra fea al presidente por ese mismo problema. ¿Sabe cuál es el Por lo problema? de hoy, ¿eh? No por el precio de los combustibles, le va a preguntar que por qué no bajan. Eso es otra presión que le habían montado unos grupos. Por Ahora, ahí. fíjese cómo es la cosa cuando uno tiene el gobierno y cuando está en la oposición. El viernes, el diputado Marino Vinicio Castillo Semán se indignó en el Congreso, que es un abuso lo que está cometiendo el gobierno dominicano con los combustibles, y propuso que va a someter un proyecto de ley para modificar la ley 12-00, que es la que rige los combustibles. Digo,
cuando estuvo en el gobierno yo nunca escuché al diputado referirse al problema del tema de los combustibles. Y no solamente en el gobierno, estaba en energía y minas. Además, estaba qué cerquita bueno. de industria y comercio. Oh, en la frontera. No, esas son de las cosas cuando son del alma, ¿verdad? Así es. Eh, Pero es un tema que definitivamente lo que la población necesita es transparencia. Y que no nos olvidemos, no es un impuesto que tenemos. Olvídense de cómo está en la variable. Mira, el gran problema, tú te metiste en otro tema ahí sin proponértelo, es el tema de para qué yo estoy en el gobierno. Si tú coges las dos áreas de la fuerza, tú dices, en el área de energía y mina, que debieron tener por lo menos posiciones y decir, bueno, no es la función del ministerio, es de Miquelsa, pero no estoy de acuerdo, por lo menos fíjate. Y la otra posición Migración. es, ¿quién ha sido el asesor de drogas de los últimos 15 años? Pues son 3 posiciones, doctor. ¿Eh? Asesor de droga, mina y migración. Los 3 temas. Ajá. Y transparencia, y cosas de Y ética. Y La Comisión de Ética. Ellos han sido parte fundamental. Es que yo entiendo que esa renuncia debió venir antes. Así, ahora, espérese, que ahora hay otro dolor, porque ahora al Ministerio de Energía y Minas le traspasaron todo lo que tiene que ver con la Barrigol. Es decir, van a ser los encargados de hacer cumplir el contrato directamente. Eso es una cosa que de cierta manera le aumenta la responsabilidad y los deberes. Pero eso yo lo entiendo más, porque Tony Isa fue parte del equipo de Danilo y de las pocas gente que conoce la seña. El de, bueno, resuelve todo el problema de Barrigol. Pero el tema ese. Era su asesor, que- ¿verdad, doctor? que él, Era su asesor en materia. No, él no quiso industrial. ministerio, él no quiso No, ministerio. pero era asesor del gobierno en materia industrial. Desde cuando Salvador Jorge Blanco. Pero ahora nombrado también. Desde cuando Salvador Jorge Blanco. Porque el problema es que si a nosotros nos llaman y nos dicen, nosotros queremos que tú seas ministro. Carlos Alonso, director de Indotel. ¿Por qué? Bueno, porque de las pocas cosas que Carlos maneja muy bien, todo es como telecomunicaciones. Está, ¿cómo se dice? Al día. Ahora, tú vas para Indotel, tú puedes no coger el cargo porque ese es un cargo de tipo autónomo, es decir que ahí el gobierno no se mete todos los días. Tiene un régimen especial. Entonces tú lo coges. Ahora, al doctor le dicen, doctor, nosotros queremos que tú seas procurador general de la República. Entonces, primero, gracias por pensar en mí, etcétera. Ahora, ese es el brazo político del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Sí o no? No debe ser, pero es así. ¿Verdad? Sí, Tanto es así que quien lo nombra. así es. Porque si no fuera, si no debería ser, debería ser como los jueces, ¿verdad? Pero está bien, tú vas al procurador. Lo primero es, mira, yo voy a ser procurador. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a Félix Bautista, que es un dirigente del partido del gobierno? Tres respuestas. Una, nosotros tenemos interés en que Félix Bautista sea juzgado para disminuirlo. Número 2, nosotros tenemos interés en que ese caso salga de la justicia porque le hace daño al partido. Y tercero, nosotros no tenemos ningún interés, ni en un sentido ni el otro, que la justicia actúe libremente. ¿Qué usted haría? ¿Usted cogería el cargo? No, doctor. No lo cogería. Yo no lo cojo. No lo coge. Sí. Esto está muy claro. Es un problema. Eso es un problema, definitivamente. Y como en el caso del Indotel, también hay un asunto que, aunque hay autonomía, Los eso es, a la hora que uno tiene que bregar con gente reglamentar a gente Sí, que pero nutre al gobierno. Tú pichas tu juego
con las telefónicas, que ahí es que está la cosa. Sí, ese es las otro problema. telefónicas. Ya hemos hablado de eso, doctor, que los órganos reguladores terminan siendo regulados. No, Los órganos reguladores no han sido No, muy terminan siendo efectivos, regulados por los órganos, por las instituciones que que deben ellos regular. deben regular. Mira el Esa es la asunto de la práctica. superintendencia de banco y de seguro. Seguro, energía. Ahí tú tienes el caso de Peravia, después de tantos años exhibiendo éxito, ¿hasta dónde llegó un banco? Ayer me encontré con alguien y me dice, ¿tú tienes tarjeta del Peravia? Digo, no, una vez me la ofrecieron. ¿Tú has visto aquella que ellos ofrecen? Que te llaman. Se llaman por teléfono. Me lo ofrecieron. Dice, pues mira, si te lo ofrecieron, mira a ver si te la dieron. Digo, ¿cómo? Dice, me lo Sí. no, Para que usted déjeme pase como las decirle, multas. ¿Tú Doctor. entendiste? No. Claro. Sí, doctor, porque usted sabe que Yo le- hace unos días hablamos de las personas que aparecen con multa de tránsito que no tienen vehículos, que han estado fuera del país. Entonces eso pasa muchas veces, le llaman por teléfono, Ah. usted osa dar su dato y aparece con una tarjeta. yo le- Pues el asunto es que al hombre que me preguntó, lo llamaron para que haga un acuerdo de pago de multaron. 1 millón de pesos. Dice, ¿Cómo? de 1 millón de pesos. Dice, sí, yo había tomado $10,000 en Miami y el resto en pesos aquí. Pero tú lo tomaste, tú estás loco. Yo lo único que me preguntaron un día, así que averigua si tú tienes tarjeta. No, pero espérese, a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado que un empleado por cumplir una meta, no vamos a decir Peravia, cualquier banco, por cumplir una meta, decir, usted tiene que conseguir, para usted ganarse su comisión de este mes, usted tiene que entregar tanta tarjeta. Entonces, hay gente que le dice que no y ellos le ponen que sí. Cuando viene a ver, usted tiene una tarjeta y le acumula cierta deuda, aunque sea simplemente por el mismo costo de emisión, sin haber hecho ningún gasto, va generándole intereses. Eso simplemente por disque haber dicho que sí cuando en verdad uno no lo hizo. Doctor, pero yo le voy a recomendar que se pase por la oficina de Data Crédito, que parece un búnker, que parece una cosa impresionante así, y pida su buro de crédito, que la ley le autoriza a pedirlo usted mismo. Entonces, y ahí se da cuenta de si tiene deudas que no ha, de cosas que usted ha rechazado, pero Mira, se la han dado como Mira, quiera. en todas partes del mundo hay información de crédito. Y Data Crédito es una empresa que, para suerte o por desgracia, nosotros somos amigos de los dueños. Pero tú sabes cómo le dice José Israel a Data Crédito. Sí. Que es una información de Es descrédito. un buró de descrédito, dice. Sí, pero por lo menos uno tiene ya la facilidad a veces de darse cuenta de eso. Una vez estábamos aplicando para un préstamo bancario. Ah, sí, muy bien. Usted tiene un buen crédito, a excepción de los 8,000 pesos que usted debe en el banco tal. Digo yo, pero yo no soy cliente de ese banco. Dije, pues vaya a arregle su situación con ellos entonces. Sí, porque era una tarjeta que yo la rechacé y la dieron por emitida. Eso fue, y eso pasa con Me cierta imagino que te frecuencia. estaban cargando el costo de renovación anual. Sí, eso igual- mismo. Y quiero que te diga una cosa. A mí, una vez, una experiencia personal que yo tuve. Yo tengo, por ahí anda un teléfono a nombre mío sin yo haberlo sacado. Igual que no es... Suplantación de identidad. No, y no es verdad que todo lo de ahora es mejor que lo de antes. Te voy a poner 2 ejemplos. Si tú tienes una cuenta en un banco, cualquier tipo de cuenta de ahorro, y esa cuenta tiene un monto muy bajito, porque tú fuiste retirando y dejaste una cifra para dejarla activa, te dicen, usted tiene 1,000 pesos. Y de buena primera al año tú no tienes ni un peso. Entonces te dicen que la operación Se lo comió. se lo comió. Pero yo te voy a decir una cosa, en el pasado, aquí hubo un banco, es más, te voy a decir cuál, el Banco Royal, que tenía 100 años cuando se vendió. El Banco Royal, cuando se vendió, ya tenía 100 años de fundado. Y esas cuentas de ahorro que tú tienes un clavo para que Penélope no lo sepa,
porque Penélope tiene uno para que tú no lo sepas. Cosa que déjame guardar esos pesitos ahí por si acaso. Y siempre aparecen cuando hay emergencia, pero no se lo dicen a la pareja. Un viejo que hizo, ¿cómo que se llama? En su senilidad se puso avaro, se llama avaricia senil. Cuando los viejos se ponen que cuarto, pa, y se clavan un... Guardan un clavo. ¿Tú sabes por qué se está riendo, Cabe? Porque él tiene una enfermedad prematura. Y él tiene avaricia senil. No, yo no sabía que existía ese quebranto. Y lujuria senil. También. Sí, cuando tuvo un viejo que vive enamorado y con mujeres, eso es lujuria senil. Pero el cuento es que durante 100 años, esa gente que tenían clavo acumularon una cantidad de dinero en los bancos en totalidad, que con ese dinero se compró el banco. ¿Qué? Llegaron a tener 60 millones de pesos en ese renglón, de gente que tenían abandono de cuentas abandonadas. Y ese dinero estaba en el Banco Central, como parte del encaje. Cuando cogieron la cosa, mira, todo eso pasó al banco por default. Mira qué bien. No, ahora publican la cuenta de a ver si le ahora se dieron cuenta de eso. Ahora porque era un abuso, pero ese banco se compró con el dinero de los ahorrantes de cuentas Hay abandonadas. mucho cuento de eso. Es igual que cuando se habla de narcotraficantes. Yo le he contado a ustedes en más de una ocasión que yo daba lo que no tenía por una entrevista con Florian. Y yo visité 5 veces y conseguí a un cura que había hecho un acto de pederastía. Conseguí a Pau Castro, pero Florian no quiso darme la entrevista. Pero en medio de las conversaciones, no, yo hablo contigo, pero yo no te puedo dar la entrevista porque yo estoy en proceso de condicional y no quiero revoltear las cosas, me decía. Pero yo te voy a decir una cosa, Florian tenía 3 casas en Arroyo Hondo, que hoy nadie sabe quién las tiene. 3 viviendas, todas costosas. Florian tenía un solar frente al Banco de Reservas en la Churchill, pero un solar de 2,000 y pico de metros en la Churchill. Florian tenía un edificio en el Evaristo Morales inconcluso y frente a un solar enorme. Tenía $2 millones a nombre de una tía que nunca quiso venir a reclamarlo por miedo, en Baninter. Y tenía en un banco de Panamá $25 millones que todavía es la hora que no se sabe qué pasó con todas esas propiedades. Pero legalmente, ¿qué se establece con respecto legalmente que el tiro se lo dieron para eso. Eso fue lo que legalmente pasó. Legalmente. Dice, eso fue lo que pasó. Armarle un lío, le estudiaron sus hábitos y costumbres, le pusieron la carnada de las 2 cosas que le gustaban, vino y mujeres. Dice, cuando se revolté le partimos en 2. Eso se pagó para eso. Pero legalmente, por ejemplo, de un bien mal habido, un bien obtenido mediante ilícitos, entonces, cuyo... que la persona que obtuvo ese bien, entonces no hay un mecanismo legal que no sea la incautación para que alguien se beneficie de eso. No, lo que pasa es que el doctor te va a decir que eso depende de si eso estuvo. Por ejemplo, en el Banco del Progreso él tenía 34 millones de pesos y el Banco del Progreso lo entregó. Dice, mira, aquí hay un dinero de este señor a nombre de él. Y se lo entregó a ese organismo que tú dices. Pero lo otro nunca se supo que él lo tenía. Pero ¿y si se pide una cuentecita de 10 pesos y de 100? Una de 34 y de 20. Brinca, ¿verdad? Brinca.
Carlos, no te metas ahí, Carlos. Pues yo te puedo decir, eso es de memoria que te lo estoy diciendo. Yo te puedo decir. Eso es de memoria. Porque él se sentaba y puede ser decía, más. mira, yo tengo esto, aquello. Y se ufanaba de eso. De decir lo que tiene, Sí. que no estaba en riesgo. Bueno, así es la cosa. El tema ese del narcotráfico y de los acuerdos y de eso. Por cierto, que yo quiero decir lo siguiente. Caonabo Valdés Rutinel es sobrino de Tonti. Ese muchacho fue acusado de participar en un atraco en la ciudad de Nueva York. Yo no quiero hablar del hecho porque tú sabes que la justicia en Estados Unidos es muy especial. Y él escribió el libro que se llama Yo vencí a la Federal. Realmente él venció a la Federal. Yo no quiero entrar en el capítulo final donde lo descargan, pero yo sí quiero recomendar este libro a todos los muchachos dominicanos que ven en Nueva York la solución de sus problemas, que lean ese libro. Como libro te voy a decir que está muy bien narrado. Cualquier persona de cualquier nivel lo lee Y lo entiende. y lo que parece es que te están contando una historia. Está magnífico, fabuloso. Lo segundo es que es el retrato del sistema judicial de Estados Unidos en ese nivel. Ahí tú ves lo que es la policía, lo que es la DEA, lo que es el FBI, lo que es la policía de Nueva York, cómo actúan, cómo se dirigen a las personas, cuál es la relación entre un policía, una autoridad y un ciudadano dominicano. Te hablan de los fiscales, te hablan de los, ¿cómo se llama un abogado cuando no tiene dinero para pagar? Abogados de oficio. Te hablan de abogados de oficio, te hablan de jueces, te hablan de fiscales, te hablan de acuerdos, te hablan de sugerencias. Mira, si tú metes a tu primo, puede ir. Hasta eso. Así es, esa es una de las primeras propuestas que le hacen. Mira, a nosotros nos interesa saber si tú eres o no culpable. Lo primero fulano? que te voy a decir es, nos interesa fulano. Si tú lo implicas, te ayudamos, te protegemos, te ingresamos y te puede ir por esa puerta. Y yo me olvido de eso. El asunto es que yo les recomiendo a los dominicanos que tienen dos metas: tirar 90 millas e irse para Nueva York, para Alto Manhattan. Que cultiven la velocidad en los lanzamientos mejor. Porque esto es una experiencia muy Le cantan el try fácilmente. Le cantan el try fácilmente. No, eso no. Puede ser que tú logres meterte por alguna endija y conseguir unos pesitos. Pero yo te voy a decir una cosa, no vale la pena. Que compren el libro de Caonabo. Y yo creo a veces que hay gente... Hay una escena fabulosa. Cuando él sale del tribunal descargado, que están bajando las escaleras todo el que participó, fiscales, el policía que lo acusó durante todo el proceso, él con su familia. El policía se bajan juntos a la escalera y dice: suerte, Caonabo, en la vida. Porque el sistema judicial de ayer es así. Perdió el caso el policía. Dice, y al final, Caonabo, suerte. Ya, eso Te es todo. deseo suerte. Ya eso fue exactamente. ¿Verdad? Y mira que le decía, tú no te vas a zafar. En el interrogatorio era implacable. Si tú no cooperas, te de barato. Te vas a pasar 3 generaciones en la cárcel. Lo que tenemos tuyo es grande. Cuando lo descargaron, suerte, mío, que te vaya bien. Vuelvo y repito, yo vencí a la Federal. Pero Caonabo estaba convencido de que él era inocente.
Él. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un problema. Y es que tú sabes que todo el mundo hace un prejuicio. Claro. A mí me parece que su cercanía con alguien que participó en el atraco, una cercanía muy... Él estaba enterado del evento, me parece, pero él no participó en el evento. Eso es lo que a mí me parece. No, yo le hago Ahora, la pregunta. no es para contestarte una cosa. Si no participó, él es inocente. No participó. No, le hago la pregunta porque generalmente cuando usted lo presionan tanto en un interrogatorio, si usted está vinculado por salvarse, y si es débil, usted cae. Lo que pasa es que todo es repetitivo. Mira, el diálogo ese de que nosotros tenemos esto, tú tienes que... Esa es una técnica. Ustedes saben que yo no estoy en nada de eso. Mijo, todo el mundo dice que es inocente. Ese es un diálogo común. Después viene el abogado. Dígame la verdad a mí, que yo voy a... ¿Cómo te vas a declarar? ¿Inocente? No, yo me voy a declarar inocente. Yo voy a pelear mi caso. Porque a veces la gente lo que hace es que se declara culpable por lo que tú dices. Claro. La presión es tan grande. Cuando en Trujillo tú firmabas lo que te ponían, o con un alambre eléctrico en los testículos. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te firme? No, pero también... Porque hay también otra cosa, Carlos. El umbral del dolor no es el mismo en todo el mundo. Tú coges ahora mismo y me dobla un brazo a mí, a Junior y a ti. Y hay uno de los tres que grita primero. Claro. Pero no es porque tú seas guapo y el otro no. El umbral del dolor sensible. Es una cosa que no está bien clara. Hay gente que no resiste ni siquiera a pensar una tortura. Dice, mire, espérese. A mí no me van a torturar. Hay gente que no aguanta una inyección, doctor. Y médicos que se mandan corriendo. Igual que con inyecciones. A veces le ponen inyecciones para que cante Claro de Luna. Pero yo no creo que el detector de mentiras y el pentotal siempre diga la verdad. No creo que... Tiene que ver mucho la parte emocional de la cada persona. Hay persona personas que son expertas. Pero el hecho es que en ese caso, y también sin importar si es Estados Unidos o aquí, por lo visto, conocer de un hecho delictivo, o sea, conocer que algo va a suceder o que se cometió un hecho delictivo o detalles del mismo, aún sin haber participado, lo convierte en cómplice, aunque sea por encubrimiento. Como que quizás parece que los sistemas legales quieren establecer que la persona pero es que tampoco... si no denuncia, es tan culpable como el que lo comete. Hay un principio general que todo aquel que tiene conocimiento de un delito debe denunciarlo. O sea, sí, pero eso es muy difícil tú establecerlo. Señores, también. Lo que estamos hablando pero se denuncia si tú tienes certeza de que la autoridad va a proceder. En el día de ayer, doctor, aquí se dijo que no es verdad. Alguien escribió que no es la policía, sino policías. Que no es la policía la que está dañada, sino un policía. Y yo digo lo siguiente. Dije algo y el comandante de Santiago le dio la razón. Me dio la razón de una vez. Yo digo, las cosas andan como andan la cabeza. Tú realmente, tú coges a Ahmed. Ahmed se hizo de retazo, de gente que estaban rechazados en toda parte. Y aquí se puso que nadie, yo no sé cómo está ahora, pero aquí nadie se le atrevió a ofrecerle un peso a un Ahmed en un momento dado. Cuando Hanle Herman y cuando el mismo Candelier vino aquí un embajador a sacarlo de la policía porque mataba gente. Sin embargo, cuando fue Ahmed, fue otro Candelier. Entonces, volviendo al tema, las cosas andan como andan la cabeza. Y yo creo que un coronel que sea jefe de una zona conoce sus oficiales subalternos. Y ese oficial subalterno sabe perfectamente lo que hacen sus policías. Perfectamente. Y la mayoría de ellos llevan un porcentaje
de cuota a ese sueldo. Es decir, que yo no creo en que lo que deban coger son 3 policías rasos y encuerarlos, porque eso es lo más sencillo. Arrancarle las insignias, decir que, porque cuando hay un, y hoy también alguien, creo que fue Carlos, que puso, que nosotros dijimos que está bien que atraquen, pero que no maten, no, que si van a atracar, que no maten, que si van a atracar, que no maten, porque estamos en una situación demasiado, ya llegaron a un punto en que dijimos ayer que la visita sorpresa tiene que ser a la policía. La visita sorpresa al presidente tiene que ser a la policía. Quiero, señor consultor jurídico, lea el decreto. El día pasado usted me dijo que estaba como equivocado cuando yo hablé del tema. Te voy a decir lo tuyo. Sí. Cuando hablábamos de las políticas de mano dura, sí. Y yo he dicho, bueno, parece ser que desde la cabeza de gobierno, que eso viene porque no hacen nada. Los ejemplos son importantes. Yo he planteado, y eso no es mío, que los pueblos se comportan como se comportan sus líderes. Igual las instituciones. Si no hay señales claras, doctor. Sobre eso que tú estás hablando, se me parece a los combustibles, que son tantos los elementos que inciden en el precio del combustible, que se parece mucho a combatir la delincuencia. Mira, nadie por principio, por ejemplo, el doctor Junior Espinosa, ¿qué es lo que él es abogado? El doctor Espinosa no puede venir aquí a propiciar y que mano dura. La única mano dura que propicia el doctor es la ley, que es implacable con la ley. ¿Cuándo eso va a ser bueno? Cuando a ti te digan de 5 años a 10 años. Bueno, 10 años. ¿Verdad? Si le caben. Si le caben. O los 5, si es que le caben. O los 5, pero pensando y que el abogado pinche su juego y trata de sacarlo lo mejor posible. ¿Verdad? Entonces, esa situación que tienen los presidentes, está subiendo mucho la delincuencia. Aprieten. Pues yo te voy a decir una cosa, México se llevó un alcalde de Nueva York, lo contrató, la Ciudad de México contrató a Giuliani, se lo llevó para México y Giuliani dijo, no, yo hice mi trabajo dentro de una sociedad diferente. Y se fue y no quiso el contrato. Cuando estudió la situación, yo lo que apliqué en Nueva York, para arreglar Nueva York, estaba invivible en Nueva York. Tú no podías entrar a un subway. Y ahora están copiando algunas cosas. ¿Tú sabes cómo se combate el graffiti? ¿Cómo? Con paredes artísticas. Con murales. Ah, sí. Sí. Pero lo que me dice el doctor es que ese alcalde no solamente implementó mano dura, sino que ejecutó un conjunto de programas sociales también, acompañado de eso. Fue una visión integral del problema. Lo que pasa es que nosotros siempre que citamos ese alcalde, nos referimos a denle para abajo. Así fue que limpió Nueva York. Y no es verdad. Entonces, y la limpiadera funcionará por un mes, pero pues es alta, mira lo que está pasando. Son ellos los que están matando. Mira, yo creo que tú puedes conseguir un buen abogado pagándole bien al abogado. Yo creo que tú puedes conseguir un buen arquitecto pagándole bien a un arquitecto que te haga un diseño sobre una vivienda o un proyecto de vivienda. Pero hay 2 profesiones, 3 profesiones, que tú necesariamente no los resuelves pagando. 1, el médico. 2, el policía. Y 3, los pastores de religión. Son 3 cosas que necesariamente los 3 tienen que vivir, Tienen que vivir. El médico tiene que vivir, tiene familia, tiene hijos, tiene colegio, tiene carro, tiene los mismos gastos que tú y más. Pero tiene que tener un elemento adicional, que es vocación. Un policía que lo que ande buscándose en la calle no va a resolver el problema, ni siquiera con un salario. ¿Verdad que usted tiene razón, doctor? ¿Qué es lo que mueve a una persona de bajos recursos a ingresar a la policía? ¿Servirle al país? ¿O entender que esa es una forma de ascenso social, tener estatus, un uniforme y un arma? Primero hay que ver qué es lo que te motiva.
Y después de eso, entonces, viene el problema. No hay vocación de ser policía, doctor. Entrate en el área siguiente. Francisco I, en uno de sus 150.000 peroratas que ha dicho después que llegó al papado, dijo que la iglesia tiene que cuidarse de los jóvenes que entran a los seminarios en búsqueda de solucionar un problema económico. Claro. O de un escalafón para poderse educar barato. ¿Tú sabías eso? No, imagínate, tenemos el caso de tantos aspirantes a seminaristas cubanos, que muchos llegaron aquí, y simplemente era lo que estaban huyendo de una realidad. Hay gente que incluso le preguntaron aquí, he conocido casos de gente que le preguntó a un aspirante, ¿tú estás seguro de que tú quieres ser sacerdote? Dice, yo creo. O sea, simplemente, o sea, no lo decía con una convicción total, por el asunto de que lo que buscaba era salir huyendo de una realidad. Esas son de las cosas que pasan. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, señores. Volvemos en unos instantes con más de los comentarios. Sigue con la revista. Bueno, señores, continuamos. Carlos, doctor, hay una información que proviene del ministro de Hacienda, que me parece interesante, y es que Hacienda está estudiando la posibilidad de reducir la cantidad de sorteos de lotería que se realizan diario en la República Dominicana. ¿Y cuánto es que hacen aquí? Doctor, yo no sé cuántos son ahora, pero por lo menos hay... Mira, no, 4, pero 5, 6 hay uno diario. No, hay diario, más de uno, doctor. Como 5 diarios. Creo que son como 5 sorteos diarios que hay. Sí. Es una locura. Entonces hay una locura porque antes la gente se soñaba y jugaba en una sola, pero después ahora pero bien, se encuentran ahora hay que jugarlo en las 5. Tú tienes las loterías. ¿Y cuántas jugadas se hacen en las bancas diario? ¿Cuántas? Ahora, yo no sé si va a prosperar esa iniciativa, decía yo. No, mira. Porque los dueños de lotería y los dueños de banca, ¿qué son? Tienen poder político, políticos. Y te voy a decir algo más. Y los que no son candidatos tienen más poder político. Mantienen muchos candidatos. No, mantienen muchos partidos. También. Yo no sé, ojalá... Aquí tú puedes visitar cualquier político y te encuentras 2 jefes de banca que lo pasan primero que a ti. Creo que va a ser una tarea difícil, pero ojalá se logre, porque la verdad que la cantidad de juegos de azar que hay en el país, lotería, banca, es inmenso. Mira, la gente descifrando sus aspiraciones en dar un palito que nunca dan. Lo que pasa es que quizás la intención de nobleza que puede haber en la iniciativa tiene que ver con el asunto de que a la gente le rinde un poco más el dinero, porque en verdad hay gente que por su misma pobreza y por su misma baja condición socioeconómica, cifra en las loterías la posibilidad de poder lograr algo, de poder tener algún dinerito junto que les permita resolver algún problema grande. Y por eso tú ves, y es tan penoso a veces, que tan cerca de los sitios donde se produce el poquito dinero en algunas comunidades, cerca de la zona franca, cerca de las fincas, cerca de donde en los sitios más apartados tú ves que hay una banca de lotería. Y es simplemente la cantidad de, la esperanza, como te digo, el donde se queda la mayor parte, una parte significativa de los ingresos, que yo una vez yo estaba haciendo... una meta difícil. Una vez en el Conde, hay una muchacha que atiende al mismo tiempo una heladería y una banca. Y la muchacha estaba entre entender lo que querían el helado y lo que querían los números. Yo decía a un tipo, oiga, mire, oye, yo ahora, digo, no lo jueguen, cómprenlo de plátano que le sirve más. Es una tarea que sería un éxito si el PLD logra resolverla, porque fue justamente su gobierno que hubo la proliferación de banca. No, lo que pasa es que los aguanteros, ya si no los dejaban, era mejor dejarlos que operaran con un impuesto, se liberalizó. Un dinero que entra a la lotería y que después no se sabe lo que hacen con él. Dependiendo del volumen de operaciones de la banca, que por lo menos algo le ganaban, porque si no, iban a hacer ese trabajo desde la clandestinidad y el gobierno no iba a recibir un peso. Las 3 cosas. Legalización de todo el juego clandestino. El gobierno decidió legalizarlo. Segundo, el deseo de riqueza. La esperanza se pierde y el hombre lo que hace es que se va al juego. Y la única forma de yo conseguir unos cuartos, jugar un billete o jugar una... Y el tercero es el aumento de población. Fíjate que
el 96, señores, el año 1996, marcó un antes y un después en la historia dominicana de la economía. Porque hasta ese momento la economía se manejó como de una forma y de ahí en adelante cambió. Comenzó ya al final de Balaguer porque lo presionaron, pero tú coges la economía, no estoy hablando de la política, estoy hablando de la economía, porque Balaguer manejaba la cosa como un padre de familia. ¿Cuánto tú trajiste a los impuestos? Él veía primero a los recaudadores y después veía a los ingenieros ejecutores de obra. Dice, bueno, aquí llegaron tanto de sueldo y tanto es obras públicas. Mire, eso llegó a un punto, para que tú sepas lo que pasó con la economía de aquí, que en aquellos lugares, ¿tú te acuerdas que la justicia la nombraba el presidente? Los fiscales, Por lo menos el Congreso nombraba a los jueces. No, nada más los jueces, pero si tú coges el tren judicial, la procuraduría, lo que dicen, hoy vamos a conocer este rol, qué sé yo. Los alguaciles. Todas esas cosas lo nombraba el Poder Ejecutivo. Nosotros encontramos una vez una situación en que habían en los hospitales enfermeras, sirvientes, ¿cómo es lo que limpian? Conserje, médicos, 3,000 entre todo el personal. Y en la justicia había 1,500 personas. Y alguien fue y le dijo, mire, para usted conseguir una copia de un acto, usted tiene que dar unos cuartos al secretario, porque el secretario es el único que está en ese tribunal. Y él cobra por su trabajo porque hay demasiada demanda. ¿Tú sabes lo que él hacía? Que esas vacantes que se producían, de los 3,000 y de los 1,000, él se tardaba 3 meses en nombrarlo para ganarse, en detrimento de la administración pública, para ganarse eso. Entonces, en lo que él nombraba eso, venía la otra camada. Entonces, esa es una forma que ya eso no se... Al contrario, lo que se usa es que los artistas tienen sueldo en la Cancillería y cosas así. Sí, que han criticado que mucho el Estado es el mejor lugar para... El único ser que yo conozco que no le interesa, bueno, ustedes dos, que no le interesa trabajar en el gobierno son ustedes dos. Carlos dice, esto es muy complicado, eso de ser que relacionador público de una oficina del gobierno y comentarista por la mañana. A él no le gusta Pero eso. acá, imagínense, es como relacionador público de una institución gubernamental. Si ese gobierno se va, entonces me quedo yo con la marca. Mire, ese era de tal partido. Entonces uno quiere ser periodista toda la vida, no periodista nada más cuando está el gobierno de uno. Eso es lo que pasa. Pero eso afecta a tus ingresos. No, claro. Sí. Hay mucho que pensamos así. La avaricia senil. Y mira, ¿y tú sabes cuándo se ha estabilizado el sueldo de un periodista en la administración pública? 80,000 pesos y 70,000 pesos. Se gana mucho dinero, se gana muchísimo dinero ahí, pero también hay que ver. Yo conozco una periodista. El éxito no se mide por lo que hay en la marquesina ni por lo que hay en el banco. Muchas veces es por haber llegado, por uno haber cumplido ciertas metas de vida, de ciertas cosas que uno quiere hacer. Yo conozco un periodista que lo nombraron en un lugar con ese salario. Entonces él fue y le dijo, bueno, cuando hay algo me avisan. Ay, no iba. No, Dije, ese es un problema. Dije, cuando hay algo me avisan. Dice, ¿cómo que me avisan? Me llaman. Dice, usted tiene que venir todos los días, aunque sea 2 horas. Dice, no, ustedes me llaman. Dice, pero usted gana 80,000 pesos. Dice, sí, pero ay, no, yo no voy a venir todos los días. Además, doctor, es muy duro para una persona, no voy a hablar del caso particular. Y otro caso de que el jefe de prensa no sabe quiénes son sus periodistas, porque eso nada más van a cobrar. Los jefes van a ver, Sí. los 25. ¿Qué tú Mire, dices? no, que hay un caso que hay casos que no necesariamente son el mío particular, sino de personas que se acostumbraron a
a que su currículo, su hoja de vida, su trabajo realizado, habla por ellos. Entonces, a una gente así es un poco difícil entrar a competir en un ambiente donde el que le lleva más chisme al jefe es el que está mejor y esas cosas así. Eso son cosas que a veces no son tolerables para todo el mundo. Eso es lo que Bueno, pasa. ese ya es otro tema, pero mientras hayan esos salarios, van a tener que llevarse el letrerito que yo tengo en la oficina. Lo peor del dinero Es que pone. es que pone a hacer a la gente cosas que no quiere. Vamos a una pausa, ¿verdad? Porque llegó Llegó Félix de Sena el ya. gurú ese.